Comentanos, Nico, de qué tema vamos a conversar en este momento. Así es, Nera, justamente vamos a comenzar hablando de un tema un poco polémico, entendiendo que nosotros ya hemos tratado en su debido momento, hemos tratado la Agenda 2030 que propone el globalismo y el progresismo. Pero ahora surgió la noticia de la Agenda 2050 que ha propuesto Sánchez, apoyada claramente por la gran masa progresista internacional, por empresarios como Bill Gates y toda la cuestión ecologista también, obviamente, porque va en síntesis con eso, lo cual es un tema al cual saben que me accede, pero ahora yo ya he tocado innumerables veces, como puede ser un bloque que va a salir en nuestro canal de YouTube prontamente, hablando un poco de la cuestión de la carne entre Bill Gates y Pedro Sánchez. Pero lo que nos trae hoy en día es un poco un análisis serio y luego, dentro de toda esta seriedad que dentro de la noticia y demás, hay algo chistoso que no se lo va a esperar nadie, estoy segurísimo. Porque dentro de todo la cuestión de la Agenda 2050, la educación es algo clave, lo cual dice que se va a tener que reformar la educación y va a tener que dejar va a tener que dejar de ser una educación donde solamente sean datos memorizados y toda esta cuestión, sino que va a ser mucho más importante la cuestión científica, la cuestión de la lengua y la cuestión un poco más intelectual y no tanto de repetición de datos y demás, entendiendo todo el crecimiento que están teniendo a cabo las inteligencias artificiales y todo eso. Y obviamente si uno cambia la educación, obviamente cambia también los trabajos. Cuando uno dice, cosa lógica, vamos a tener la cuestión de software, programación, ingenierías y todo eso a muchísima grande escala y va a haber algunos trabajos que claramente van a desaparecer. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno lee los posibles trabajos que justamente el presidente español Pedro Sánchez, en este caso, comentaba dentro de este plan de España 2050, uno de los trabajos posibles, y yo sé que se van a reír la gente que nos está viendo, pero es ser jardinero de Minecraft. Ya que comenta este documento que cada vez será más frecuentemente. Pero a ver, no es solamente que es jardinero de Minecraft, sino que dice que hay que recalcar que en este texto habla sobre que esta profesión de jardinero de Minecraft va a ser una profesión a futuro que va a ir creciendo cada vez más debido a las transformaciones tecnológicas, perdón. A su vez también tenemos, por ejemplo, entrenadores de avatares, jugadores profesionales de eSports, lo cual eso hay que sí hay que reconocer que son profesiones, jugadores de eSports que ya funcionan, ya hay muchísima gente que vive dentro de todo este mundo gaming, qué lástima que no está Lion para hablar de dicho tema, que lo maneja muchísimo y es nuestro youtuber gamer también, pero esto se puede ver con las competencias que ha habido de distintos juegos, principalmente los más conocidos, LOL, Counter-Strikes, y todas estas cuestiones, los cuales sabemos que generan muchísimo dinero, principalmente con todos los patrocinadores, por todas las transmisiones que se generan tanto por Twitch como por canales de televisión como puede ser ESPN y todo esto, pero me parece acá un poco que acá hay un problema, porque dentro de toda la agenda esta, estamos de acuerdo que la inteligencia artificial, la Big Data y demás sirven muchísimo para la gran parte de la ciudadanía y para que tener que modificar la educación, lo cual yo personalmente hablo totalmente que cambiar, hay que hacer una reforma educacional, no solamente dentro de la Argentina, sino en el mundo entero, y hay que hacer una especie de revolución educacional, por más que sea de medio izquierdista, y medio progre, pero yo considero que sí hay que hacerlo porque hay que cambiar los métodos de estudio y demás cuestiones, pero no para enseñarle a los chicos de que el futuro de ellos va a ser siendo jardinero de Minecraft. Eso sí me parece una estupidez total y una cosa sin sentido. Por más que se genere un mercado, es algo en lo cual uno piensa y dice, y se me ocurre ahora, ya sí para darle la palabra a Ramiro, Horacio o Nero, el que le quiera desee, se me ocurre cuando estaban los memes sobre la comparación entre las generaciones de los 70, los 80, que son los actuales médicos, enfermeros, policías y demás, versus la generación que se está creando ahora de TikToker, YouTuber, influencer y demás, y dicen, menos mal que esta pandemia la hemos pasado con esta generación y no con la de los TikTokers, porque si no, sabrá Dios quién será médico y quién nos podría salvar y ayudar en todas estas cuestiones. No sé si quiere opinar Horacio, Rami o Nera. Te hago un simple apartado que está muy bien lo que has dicho. Respecto a lo que es la Agenda 2050, hay un tema que es esencial, que por detrás de esta mirada ya se sustentaba lo que sería una Agenda 2030, pero un reciente informe de la ONU demostró que en muchas naciones de Occidente, al ritmo de crecimiento tanto económico como poblacional, no se estaría llegando a los objetivos planteados. Entonces, lo que apuestan es a recrudecer las medidas, que como ya has mencionado,
y extender el plazo hacia el 2050. De hecho, por dar un ejemplo concreto, hacia el 2050 también hay una mirada puesta por parte de la ONU, donde aparece claramente que Pedro Sánchez como uno de los principales agentes globalistas, claramente. Hay una mirada puesta, por ejemplo, en reducir la tasa de fertilidad que ya se encuentra en decaimiento en los últimos 30 años, pero a su vez en España y en el mundo. De hecho, España puede dar cátedra de lo que es un invierno demográfico. También está la visión específica en torno al ecologismo, cómo claramente empieza a pergeñar la cultura y aparecen dos grandes modelos. El modelo, como ya se explicó en la radio, el tecno-optimismo, que yo creo que Pedro Sánchez en un punto puede apuntar a esta visión, como bien has planteado vos, Nicolás, en esto de profundizar la ontología digital, o el ecopesimismo, propio más de algunas economías en desarrollo que intentan frenar dicho desarrollo. En el caso de España, yo creo que apuntan a esa visión tecno-optimista, no solamente por lo que has mencionado vos en cuanto a los futuros trabajos que apelan hacia una atomización del individuo, sino que incluso en este proyecto de aliarse en torno a Bill Gates, que claramente que ha sido noticia esta semana, en torno a los objetivos 2050, donde lo que más se reluce es una nación claramente occidental como la española, con toda una tradición en torno a lo que es la ganadería e incluso la tauromaquia. No voy a entrar en discusiones al respecto, pero es un hecho real descriptivo de cómo funciona España. Ahora apelan a el consumo de carne sintética. Creo que esto tendría que poner en vilo a más de un oyente, porque lo que sucede en España normalmente o naturalmente en 10 años esa agenda termina siendo emulada por el resto de las naciones hispanohablantes, digamos. Me podría remitir a tantos debates que se han dado, que de hecho ya así como se legalizó la eutanasia en España, en poco tiempo se está planteando el debate en Argentina. Y cuando surgieron debates por el tema del aborto inducido, la legalización de ciertas sustancias, se dio primero en España y luego en el resto de las comunidades hispanohablantes. Entonces, creo que ha sido una noticia fundamental que traigas este análisis, Nicolás, porque va a servir para que muchos se empiecen a abrir los ojos. A veces para decir de por qué hablamos de España, algo que está tan lejos de nuestro continente, cuando en realidad es la madre cultural de nuestra nación. Entonces, si sucede en esa nación, nada impide que luego suceda en la nuestra. Y para agregar de paso el tema, justamente hablando del tema ambiental, ¿no? Hablan ahí de varios objetivos, por lo que estuve viendo, son muchísimos objetivos, por lo menos he contado 27, en los que también hablan de reducir obviamente las emisiones de gas de efecto invernadero, bueno, todo este negocio, ¿no es cierto? Porque más allá de que el cambio climático es cierto, pero y que digan que es causado por el hombre, cosa que no es así, pero bueno, impulsar la transición hídrica, ¿no es cierto? Y reducir la demanda total de agua en un 5% para 2030 y en un 15% para 2050. Eso que también lo hemos visto, yo lo he visto por lo menos en Instagram, varios tips como para no consumir agua, para consumir menos agua, ¿no es cierto? Incluso en el baño. He visto cosas con Azarrí, no sé, cada locura que se está impulsando en estos días con este tema. Y con la propaganda que le hacen, ¿no es cierto? Todo eso. Otro era que era reducir la intensidad energética primaria en un 36% en 2030 y 63% en 2050. Y que toda la energía eléctrica generada sea generada mediante fuentes renovables en 2050. Y detrás de esto está todo un negocio que, bueno, incluso lo podemos ver, hasta yo lo he hablado, lo he publicado en Instagram respecto a los negociados que hay, donde los encabeza Greta Thunberg, su familia, y varios más de ese círculo, y vinculados también en la política, los partidos socialdemócratas, la izquierda, China, aunque sea el país más contaminante, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero bueno, toda esta transición que no solamente quieren hablar en un sentido teórico, sino que también es una cuestión económica. Entonces, y por lo que vi en la agenda esta, es realmente potente, digamos, aunque falta para 2050, 30 años, pero es una agenda bastante cargada de objetivos que veremos cómo se desarrollan con el transcurso del tiempo, si se cumplen o no. Nere, si te parece parecido, Jorge. Por supuesto, bueno, evidentemente es algo que ya lo veníamos previendo, es algo que no es algo que no esperábamos.
obviamente sí, todo el ataque cultural es algo muy extraño y es muy extraño también la forma en la que quieren plantear una reforma enfocándola de esa forma en cosas que tienen que ver con videojuegos, con ese tipo de cosas que, a ver, yo considero que sí, que hay un mercado, ¿no? Para ciertas personas que puedan trabajar en los videojuegos, etcétera. Eh, pero en primer lugar, considero que es más primordial enseñarle a los chicos programación y el desarrollo de videojuegos que enseñarles a jugar, que es algo que lo van a terminar haciendo por su propia cuenta en sus casas, creo yo. No sé, yo creo que al colegio a ninguno de nosotros fuimos y se nos enseñó a jugar a la mancha o a jugar a la pelota o a jugar a las espadas, sino que es algo que simplemente, bueno, lo aprendimos de chicos por fuera del ámbito escolar. Entonces, yo creo que es como una especie de intentar exhibir cierta modernización para decir, miren lo modernos que somos, lo innovadores, y detrás meter un montón de cosas que no salen publicadas, evidentemente, en los grandes medios, pero que sí van a terminar en las carpetas de los chicos tarde o temprano en España. Le recordamos a la gente que este programa nosotros transmitimos tanto por twitch.tv/la-resistencia como por youtube.com/la resistencia radio, y posteriormente se suben a nuestro canal de YouTube, donde en la descripción de los videos van a tener nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.